La historia se repite. No puede ser. Autuori lo volvió a hacer. Volvió a dejar tirado a Atlético Nacional. Ya había pasado en el pasado. Cacofónico, pero real para Atlético Nacional. Ya había pasado en el pasado. No hay derecho que se repita la historia. Paulo Autuori, desde Brasil, renunció al verde paisa y lo dejó tirado en medio de la competencia internacional, porque tiene Copa Libertadores el cuadro Atlético Nacional. De tumbo en tumbo Nacional, que no puede consolidar proyecto desde hace mucho rato. Comenzamos de match y hablamos en The Match de lo que está pasando con el verde paisa, que preocupa, y empiezo por ahí. Desde la era Reinaldo Rueda no puede Atlético Nacional consolidar un proyecto, y se pensaba que con Autuori, el que los directivos defendieron a capa y espada, y da bronca eso, porque incluso lo defendieron en todos los medios, lo defendieron en Medellín a nivel nacional, que sí, que Autuori es el técnico, que en el camerino está todo perfecto, y finalmente Autuori termina diciendo chao y me voy. No hay derecho, es una burla. ¿Qué piensa hincha de Nacional de la decisión de Paulo Autuori? Yo lo veo nefasto desde el punto de vista de la burla a una gran institución como Atlético Nacional. Ahora, que esta sea la oportunidad realmente para que Nacional enderece el camino, ¿no? Y busque un técnico que le devuelva a Nacional la esencia futbolística, porque era horrible que tenía jugando Paulo Autuori al cuadro Atlético Nacional. Lo que más inquieta es que lo habían defendido los directivos en todo lado, reitero. Y a mitad de semana habíamos hablado incluso con el presidente de Atlético Nacional en el Bar Caracol, una entrevista que le hicimos, y él decía, no, Paulo Autuori va con nosotros hasta el final. Y el final fue que un día después termina renunciando y queda entonces en el cuadro Atlético Nacional como encargada la dupla que venía trabajando en el cuerpo técnico con el técnico Paulo Autuori. Pero bueno, esa es la percepción desde afuera. ¿Qué piensa el entorno futbolístico de Medellín? No solamente por la salida de Autuori, sino por el hoy de Atlético Nacional. Y vamos a consultarle la opinión a un periodista, Danilo Gómez Herrera, una voz autorizada, al que escuchamos con el tema de Atlético Nacional. La cuenta es la siguiente, con el saludo especial, Mauro. Juan Malillo, Jorge Almirón, Paulo Autuori en una primera etapa, Alexandre Guimaraes, Juan Carlos Osorio en una segunda etapa, y vuelve ahora el señor Autuori. Proyectos a los que le apostó Nacional y no pudieron terminar. Los otros fueron encargos. Encargo de Herrera, le arrieron en 2 oportunidades, encargo del profesor Alejandro Restrepo, con quien hubo proyecto. En el 2021, en junio, dijeron, nos apuntamos al proyecto con el profesor Alejandro Restrepo. Le dio Nacional el título de la Copa Betplay. No lo aguantaron ya arrancando el 2022. Conclusión, tras la salida de Reinaldo Rueda en 2017, Nacional no da pie con bola en materia de técnicos. Les deseamos lo mejor a los dirigentes, que acierten, porque proyecto hasta ahora no hay. No, y no han acertado, no han acertado. A Danilo, gracias. Pero mire un detalle. Los dos momentos de manera interina en Nacional han dado resultado, con 2 técnicos de la casa, el arriero Hernán Darío Herrera, campeón de la liga el año pasado, lo sacaron por la puerta de atrás, y Alejandro Restrepo, campeón de Copa Colombia de la casa, lo sacaron por la puerta de atrás. Yo no sé si tengan guayabo o no los directivos de Nacional de saber que estos técnicos que eran propios de la casa y lo sacaron por la puerta de atrás. Lucas González no lo sacaron por la puerta de atrás, pero también estaba ahí, no lo vieron, y después se fue a Águilas y hoy por hoy es el técnico del América de Cali. Panorama oscuro, panorama oscuro. Reitero, ¿usted qué piensa, hincha de Nacional? ¿Le ve realmente futuro al manejo de Atlético Nacional? Yo creo que el tema va más por la parte administrativa. Interactúen con nosotros, vayan a nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios de este tema de actualidad en el fútbol nacional. Bueno, dejamos de un lado el tema Atlético Nacional y nos metemos a analizar rápidamente los rivales de Deportivo Pereira y de Nacional. Es que Nacional la tiene brava. Nacional la tiene brava. Sin técnico, por ejemplo. Y se le viene un reto grande en la Copa Libertadores. Pero vamos a hablar de Independiente del Valle, rival del Deportivo Pereira, y vamos a hablar también del cuadro Atlético Nacional, del rival de Atlético Nacional, que es Racing Club de Avellaneda. Aquí estamos viendo los octavos de final, la programación de octavos de final.
que va a tener los siguientes partidos: Argentinos Junior Fluminense, Bolívar Atlético Paranaense, River Plate Internacional de Porto Alegre y Nacional de Montevideo Boca Juniors. Este es una parte. Y la otra parte contempla los siguientes compromisos. Lindo ver el Pereira ahí. Ahí aparecen en escena los dos colombianos. Deportivo Pereira contra Independiente del Valle, Atlético Mineiro contra Palmeiras, Nacional ante Racing y Flamengo ante Olimpia. Esos son los partidos entonces de los equipos colombianos en la Copa Libertadores en la fase de octavos de final. Y entonces nos metemos al análisis detallado de cada uno de los partidos. Y comenzamos con Racing, el rival del cuadro Atlético Nacional. Ahí estamos viendo la imagen oficial de este duelo que ha entregado la Copa Libertadores. ¿Hasta dónde va a llegar Nacional? Esa es una buena pregunta, ¿o no? Se la hacemos a los hinchas de Atlético Nacional. ¿Hasta dónde va a llegar este Atlético Nacional que no convence en fútbol, que ya no tiene técnico, que parece que en la parte administrativa las cosas tampoco las tienen muy claras? Ese proyecto deportivo nacional inquieta. Pero bueno, Racing no hace un buen papel en el fútbol argentino, pero Racing de Avellaneda tiene esa mística particular de los argentinos en las copas internacionales. Hizo una gran fase de grupos, terminó como primero de su grupo, pero precisamente obedece a eso, ¿no? A que la meten toda. Lo decíamos en su momento en el caso de Boca, lo mismo pasa en el caso de Racing de Avellaneda, que seguramente va a querer en el cilindro en el partido de vuelta, porque ojo, Nacional arranca de local y termina en condición de visitante. Nacional arranca el 3, que es un jueves, el 3 de agosto a las 7 de la noche. ¿En qué estadio? No se sabe, porque seguramente no va a ser en el Atanasio Girardot y ese es otro tema. Es que él ha tenido duro el hincha de Atlético Nacional este semestre. Y remata el 10 de agosto, otro jueves, en Avellaneda, en el partido de vuelta ante Racing, en el cilindro de Avellaneda. Bueno, eso por el lado de Racing de Avellaneda, de rival del cuadro Atlético Nacional. Ahí está el técnico Fernando Gago. Ojalá Atlético Nacional tenga la posibilidad de sacar también esa mística copera, no en vano ha sido 2 veces campeón de Copa Libertadores, y pueda superar al equipo argentino. Bueno, el otro rival del otro colombiano, hablamos de Independiente del Valle. Bravo, ¿no? Aquí estamos viendo la imagen. Independiente del Valle pues, está en una tarea y es seguir haciendo historia. Y resulta que en ese hacer historia se va a encontrar en octavos de final con un Deportivo Pereira que también está haciendo la suya. Obviamente Independiente del Valle ya tiene títulos de por medio, es el actual campeón de la Copa Sudamericana, es el actual campeón de la Recopa Suramericana, ha sido finalista de la Copa Libertadores, que la perdió en 2016 con el cuadro Atlético Nacional, es el nuevo grande de Sudamérica, un gran proyecto deportivo, pero tampoco es invencible. Creo yo que es uno de los rivales más difíciles que le pudo haber tocado al Deportivo Pereira. ¿O no? El hincha del Pereira, ¿qué piensa? Unos ven con buenos ojos a Independiente del Valle, otros dicen que es muy complicado. ¿Le alcanzará el Pereira para seguir haciendo historia? Le pregunto al hincha del Pereira, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Le da o no le da el Pereira para de a poquito seguir dando golpes certeros en esta Copa Libertadores? Puede ser. Pero bueno, para entrar al detalle, hemos invitado en The Match a un colega nuestro, periodista, Matías Galazo, argentino, para que nos hable de acuerdo a su percepción de cómo ve a Racing y cómo ve a Independiente del Valle, los dos rivales de Atlético Nacional y el cuadro Deportivo Pereira. Mati, abrazo grande y su visión precisamente de los rivales de los colombianos en los octavos de final de Copa Libertadores. Hola Mauro, un fuerte abrazo. Bueno, los rivales de los equipos colombianos, por un lado tenemos a Racing que va a enfrentar a Atlético Nacional. Creo que es un equipo que juega o que intenta jugar bien al fútbol de la mano de Fernando Gago. Es un técnico que le gusta el fútbol lírico, de pases, el fútbol moderno que estamos acostumbrados a ver, o el que nos dejó Barcelona, la línea de Guardiola. Lo que pasa es que muchas veces Racing es un equipo intermitente, no siempre termina jugando bien, es un equipo que a veces tiene muchas lagunas y que va a perder a su mejor jugador, Rojas, que se va a jugar el fútbol de Brasil, va a ser nuevo jugador del Corinthians y esa va a ser una baja muy importante, más lo confirmado que salió el delantero de 39 años, Paolo Guerrero. Por los lados del Deportivo Pereira, que enfrenta a Independiente del Valle, creo que se va a encontrar con un equipo muy sólido, con un equipo que trabaja muy bien la idea, con un equipo que tiene una estructura, con un equipo que está acostumbrado a jugar ya torneo internacional, que su fuerte es precisamente el trabajo en equipo, que no tiene grandes figuras, pero que tiene muy bien ensamblado
ese equipo con su entrenador y que siempre es un equipo muy difícil para jugar en condición de local, así que para el Pereira va a ser muy importante sacar un buen resultado en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Bueno, un abrazo para Mati. Insisto, la historia está para escribirse y el Pereira sigue escribiendo su historia. Daticos rápidos, porque dicen, bueno, Independiente del Valle es nuevo grande, es más que el Pereira, sí, evidentemente, pero la presión es de Independiente del Valle. La historia la está construyendo con logros y títulos Independiente del Valle. La presión es para Independiente del Valle. La responsabilidad es para el equipo ecuatoriano, pero el Pereira, por ejemplo, en fase de grupo fue el único que le marcó goles a Boca Juniors. En fase de grupo fue el único que le ganó a Boca Juniors. Está invicto en condición de local y se dio el lujo de eliminar en Chile, en su casa, a Colo-Colo, que había sido campeón en su momento de Copa Libertadores. Entonces, ahí de a poco va el Pereira dando sus pasos en esta Copa Libertadores. Y para rematar un detalle, ¿se acuerdan del Once Caldas campeón 2004? Ese Once Caldas campeón del 2004, este es un dato, ¿no? Por el que nadie daba un peso en esa Copa Libertadores, en octavos de final enfrentó a un ecuatoriano. Y en cuartos de final enfrentó a un brasileño. Si Pereira avanza de octavos a cuartos, superará a un ecuatoriano y se encontrará con un brasileño. Ese Once Caldas fue campeón. Dejo el dato ahí, simplemente. No quiero decir nada, dejo el dato. Bueno, hay gente que escucha y dice, ¿cómo es que dicen? Quiero soñar, prefiero soñar. Bueno, sueñen si quieren. A ustedes gracias, vayan a nuestro canal. Pueden interactuar con nosotros, vean el timeline, ahí están los diferentes videos, van y ven los shorts, por supuesto los en vivos, prepárense porque viene un nuevo live a través de The Match. Un abrazo para todos, aquí seguimos viviendo la pasión por el fútbol. Yo soy Mauricio Gómez Buritica, el mago, y esto es The Match.